Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Nos encontramos en este primer domingo de junio. Hoy celebramos este gran misterio de la ascensión de Jesús al cielo. Queridos amigos, siempre dentro de nuestra reflexión dominical, la palabra del Señor con tres lecturas muy importantes. La primera, la segunda y el Evangelio, como siempre tenemos, nos invita a la Iglesia a hacer nuestro camino de santidad. Upeanago ñandeñas en dúa yepa peñan de yara ñe'e. Upeará la yaya pues sacaña ina allá eva peñan de yara o yerure miñande. Pero recordemos que el pedido de Dios, queridos amigos, lo hace dentro de una historia de salvación. Upeago ñande, y importante formar la yeikuamina porque historia quiere decir los sucesos que suceden sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Upeacha es upeya, estilo trabalengua, y gatujanguaisha o pesta peña de apetu ume llevas allí cua, que esa es nuestra historia. Ñandeco anga yagueruta peñan de yara, ñande apetebe, peñan de yara la ouana, peñan de apetu ume, peñan de coebe, peñan de rogapupa, lleva peñan de netame, para que termine la corrupción, para que termine todo aquello que es malvado, todo aquello que es malo, todo aquello que es maldad, queridos hermanos. Para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios no está para pintarnos angelitos, sino que sobre todo, mirando nuestra realidad histórica, a la luz de la verdad, de la justicia y del amor de Dios, que nos invita a nosotros a hacer un camino histórico, ahora, porque coaina la ñande tiempo ñande, coaña ñandela daya bueno, daya pomo ave, dentro de 50 a 100 años, ñandena ñeime moave, imagínate. Así es que, queridos hermanos, ñandere no y veñan de yara y hoy con este gran misterio para reflexionar sobre la ascensión del Señor. Ya anduve entonces la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles los vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo?
este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Queridos amigos, aquí tenemos un resumen maravilloso. Ciertamente que diga tomo haya llevar la ñaña mongueta paitelas y se añade jinaco a pepeñan de yara. Pero la ascensión a mañana hoy, entonces, por la conclusión, upecha puede ver y cuata jina moto para la olla pijina lleva coñan de yara ñe. Jesús que sube al cielo entra dentro de la teología de San Lucas, tanto del Evangelio Peopacueteo años en duda de este día lleva el Evangelio de Lucas a el segundo tomo de su libro que es Hechos de los Apóstoles. De San Lucas. Dice que Jesús se sube al cielo. Ñandere ya, ojo veñan de yara, ojo iwagabe. Pero ¿cuál es el sentido teológico, queridos hermanos, en este gran misterio de nuestra historia salvífica? La ñande yara la oyupino jina, jaojono ñande rellano jina, upeaco dice jina. Sea jama, bye bye, pues llama con anga, pero pen la pepitata con anga pemba apo. Entonces ya en tu ponáquina me hace yo que fuera. El sentido de la celebración de este misterio, de la ascensión de Jesús al cielo, es justamente como después decía al final, hombres de Galilea, ¿por qué ustedes están mirando al cielo? ¿Por qué están mirando ustedes al cielo? Nei pita bejo pemba apo, nei pen haitego anga. Pen la pene comunidad, pen la pillapota ajina, peñan de yara pene boeva después. Peñan de yara o huerúe, cueñan de ayepa jape, o guatajá, nos fue enseñando. Upea con anga pepe, hueruta jape moita, pendereco, bebe, moña pregunta. Upea pepe moita, ¿dónde? En tu casa, en tu familia. Upebe oye sana. ¿Dónde? En tu nación, aquí, que hay tanta corrupción, allá es shine hoy andea, lleva la peñan de yara, o umajagüeñan de bebe. Entonces quiere decir que aquí nosotros vivimos en una dicotomía. ¿Va a decir la dicotomía? Quiere decir que en una manera, hasta yo diría desequilibrada, porque vivimos en una separación de lo que es la vida religiosa, la vida de Dios y la vida del mundo, la vida de la política, la vida de los robos, la vida de las corrupciones. ¿Me entendés? Va a ser yo que fuera. Entonces, cuando aquí está diciendo, dice estos dos hombres vestidos de blanco que se le aparecen, que quiere decir la propia conciencia, la propia voz de Dios, que viene y que nos habla, hombres de Galilea, hombres del Paraguay, aquí iglesia paraguaya, va la bella puede la be mañana, haga vejina, a bebe mientras tanto, ñemondá, oí la Boriajú, oí entonces situaciones tan perversas dentro de nuestra sociedad, anda pelleja cuay, guau, porque no hay por ahí a verla y tal, voy a de guau. Y le trae maoína la vez y te ve la hoy como mondado ya por las cosas, ¿entiendes? Así es que, queridos hermanos, celebrar la ascensión del Señor, que Jesús sube al cielo, quiere decir que la responsabilidad ahora queda sobre nosotros. Y hay otro elemento importante que quiero subrayar, que dice la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús antes de subir al cielo. ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?, le preguntan. ¿Por qué? Porque también los discípulos, como nosotros muchas veces, estamos esperando que Dios haga todo, que cambie, que no existan niños en la calle, que no exista indígenas que estén ahí sobre artigas pidiendo sus derechos, que no existan campesinos sin tierra, que no existan motochorros, Chespit, fuera Chespit, algo así decían en los programas. ¿Pero por qué? Yo no les condeno a estos chicos, no les condeno a estas personas que cayeron lastimosamente en su dignidad tan baja. Me condeno a mí mismo y me condeno y condenamos a nuestra propia sociedad y principalmente a los que están al frente de llevar adelante la sociedad. ¿Por qué? Y por qué no hacen lo que tienen que hacer. Entonces cuando ellos dicen, es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel, es cuando nosotros preguntamos y decimos, Señor, y el Señor le responde, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento, solamente al Padre. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe cuándo nosotros
vamos a cambiar? ¿Cuándo es que nosotros vamos a tomar verdaderamente, queridos hermanos, nuestra responsabilidad de nuestras manos? A operare no le corresponde a ustedes, porque si no hay guayara cae pandellare cambiata, dai guay, solamente tu conciencia frente a Dios. Ese día que cambies, va a cambiar nuestra nación, va a cambiar mi familia, va a cambiar mi iglesia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este primer domingo de junio, queridos hermanos, y hoy celebramos este gran misterio de la ascensión de Jesús al cielo. Yaicuamañas en Dumacuri, en esa primera lectura maravillosa, la teología de San Lucas. Dios Padre, el primer momento, Dios Hijo que nos redime ante el pecado, nos salva por medio de la cruz. Y ahora el tiempo, que sería el tercer momento, queridos hermanos, de Dios Espíritu Santo, que tiene que encarnarse en nuestra realidad, en nuestra sociedad, en cada uno de nosotros, porque Koanga Ñandeyara Ojoma, Ñandere llama, mi hijo, yo me voy. Ahora te dejo toda la herencia para que vos lo administres. She será ayapo pamala ayapo anaguri lleva. Llama angan de pobre porque sos vos el que vas a comenzar a trabajar y hacer que el reino de Dios funcione, tenga realidad aquí en la tierra. Entonces, la segunda lectura de hoy es del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 1 del 17 al 23. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, para la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo. Principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Queridos hermanos, esta carta que nosotros estamos escuchando, leyendo, reflexionando, que escribe San Pablo a los cristianos de Éfeso, exhorta en primer lugar, queridos hermanos, a reconocer, a reflexionar sobre nuestra propia identidad. Es decir, yaikua ma apañante. Ma era apañante, ñañembo, mundo apeari, opea. Y por eso comienza diciendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, etc., les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación. Dos palabras claves. La sofía, la sabiduría. Upeaco dice, yo que fuera, ya guapú, ya calculá, ya mañá, ya hendú, ya ella, más bañande. ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es la gracia de Dios? Upeaco dice, hina peñan de yara, ome en baitema, bacueñan, debe, los elementos, las cualidades, las capacidades necesarias para llevar adelante una organización de comunidad. ¿Se acuerdan, queridos hermanos, que antes la iglesia insistía mucho, ¿verdad? Sobre todo, y que incluso fue muy mal interpretada por muchos, ¿verdad? Sobre todo después de Martín Lutero, cuando decía que la salvación, ¿verdad? Solamente uno lo encuentra en la iglesia, ¿verdad? Eso decía. Solamente hay salvación dentro de la iglesia. Así se decía, ¿verdad? Pero ¿qué quería decir eso? No entendí, Eclesia en griego quiere decir comunidad. Quiere decir, querido hermano, que ñandendas ahí cuatijaño y nosotros no nos vamos a salvar solos. Si nosotros fundimos al Paraguay con todos nuestros políticos que tenemos así, con excepciones, ¿verdad? Porque hay gente buena, no puedo también generalizar. Pero una golondrina tampoco hace verano, se suele decir, ¿verdad? Pero si nosotros como comunidad no nos unimos, no pensamos, no reflexionamos, no buscamos los valores y los principios y dejamos que toda esta gente, bandido, atira, o pepa, lleva que solamente piensa en arrasar y hacer lo que ellos quieren porque tienen el poder ahora, porque tienen la plata ahora,
y porque tienen entonces el deseo del placer de vivir como ellos quieren, entonces destruyen ¿a quién? A toda la comunidad, a toda la comunidad. Ahí nos hundimos todos. Cuando un barco se hunde todo lo que está dentro del barco. Nosotros somos iglesia. Entonces, solamente dentro de la iglesia hay salvación cuando te está diciendo. Quiere decir que solamente cuando nosotros como comunidad entendemos, por eso nos está hablando de la dignidad. ¿Quién es el hombre? De nuestra identidad. Porque la identidad del hombre es siempre la gloria de Dios. Y la gloria de Dios quiere decir la realización del hombre, la planificación de la creación, queridos hermanos. Y ahora, ascensión, Jesús que se va, nos da a entender que había sido en comunidad. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahí mirando al cielo? Tapejodane. Ustedes son los responsables. Si ustedes hoy pierden 6-0, quiere decir que na peña organiza y la pende equipo a perder 6-0. Peña organiza, peguerú, la alfaro, moila, peña concientiza, a peña penupe ganar la partido. Peña organiza, amigo. Y eso es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Pero para eso comienza dándonos a entender primero quiénes somos. Somos había sido nada más y nada menos que alguien que recibió, dice, el espíritu de sabiduría. Enseñan de la imbama, ya recopama la yehuerecoana, ya guapente maraya calculaña ya mindu uya eshaya, aropila yaguatana. Peala ñande yara yerurea ñande japesha ñande ya pona peñan de la pe. Y entonces nos dice, esto les va a ayudar a qué cosa? A entender esa revelación. Esa es la revelación, sé yo que fuera. Esto quiere decir que en nuestra vida, en el día a día, somos criaturas, somos hombres, personas históricas dentro de una historia. Entonces, revelación quiere decir que en vez de catupe ñande ya pilla ya jaoina. Cuando, por ejemplo, ya pilla pama va echagua político mía para la yahuerecoajina. Ñane mondaje, pero ya por cualquier cosa inventan, hacen, pero mirando simplemente su beneficio, sus propios beneficios. Queridos hermanos, yo no sé si tantas personas no se dan cuenta del mal que verdaderamente estamos haciendo. Y nosotros también. Por eso yo en otra oportunidad decía, ahora cuando Monseñor Ricardo Valenzuela, ahí en Cacupé, el día de Cacupé, él decía en su proclama, digamos, ahí al final de la misa, todas las situaciones difíciles que estaba viviendo el país. Esa era de una cosa, yo le decía, ¿se acuerda? Él al final tendría que decir al pueblo, porque ñandejina la culpable, porque ñandejina la ña permitía con olla pola olla posea. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que nos falta educación, nos falta compromiso, nos falta entender este misterio de la ascensión de Jesús al cielo. Si Jesús se sube al cielo, quiere decir, queridos hermanos, que nosotros somos ahora los responsables. Se llama, bye bye, chau chau mi hijo. Ayacapamande, reicuapamande, aquí están los mandamientos. Esto es lo que hay que vivir, esto es lo que tenemos que hacer. Yo me voy, ustedes tienen que llevarlo adelante. Pero queridos hermanos, termino justamente porque Pablo, después de mostrarnos nuestra propia identidad y que entendamos que nuestra identidad también nosotros la iremos descubriendo, esa es la revelación. Oye, yacabe, catupe, ñanderesape, ágina, opeya, ñande, catuma, ñañe, punuya, lleva. Y comenzamos a luchar y a pelear para conseguir justamente la gloria, como dice San Ireneo de León. Entonces, esta última partecita nomás quiero subrayar, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados. Queridos hermanos, esta tiene que ser nuestra oración hoy. Señor, que podamos ser primero iluminados en nuestro corazón y en nuestra mente. Segundo, que podamos, Señor, valorar
lo que nosotros justamente hemos recibido por gracia tuya. Valorar, Señor, esto. ¿Para qué? Para que justamente estos tesoros recibidos la podamos poner al servicio de nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical, celebrando en este primer día de junio, primer domingo de junio, la ascensión del Señor. Este es un gran misterio. Cuando hablamos del misterio, queridos amigos, es el elemento esencial de la vida cristiana que se va revelando y que nos sirve a nosotros, entre comillas, decimos que nos sirve el servicio, para que podamos hacer una vida de acuerdo a los valores y principios de la propuesta del Evangelio, de la buena noticia. Buena noticia, Evangelio, significa, queridos hermanos, que en la medida en que ñande ñantende, ñamoingue beñande puitumu, beja cuá beñande yara oyerurea ñande, jañande ya popea, quiere decir que nosotros viviremos y nos vamos a dignificar como criaturas, como hijos de Dios. Ñandumi entonces esta tercera lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 46 al 53. Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después, Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Queridos amigos, aquí entonces habíamos dicho desde el inicio, nos encontramos con la teología lucana. Lucas es el único evangelista que nos presenta
directamente, ¿verdad?, la ascensión de Jesús al cielo. Al final, aquí estamos al final del Evangelio. Cuarire opeya o pátama porque ñande yara ya ojom o yapopámala o yapobana. Este sería el segundo momento dentro de la historia de la salvación. ¿Por qué? El primer momento le corresponde a Dios Padre, que crea, es el Padre que dona, es el Padre que regala, que nos da todo lo necesario para que nosotros vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Después sabemos en nuestra historia de salvación, Adán y Eva, por culpa del pecado, que entra el mal y entonces nos divide, nos separa. Historia de salvación quiere decir que en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, somos nosotros ahora que en la historia tenemos que ir erradicando, sacando todo mal, tenemos que sacar todo mal de nuestra propia historia. Por eso, queridos hermanos, que es tan importante estudiar en serio la Biblia. Porque esta idea con mi secta y cualquier oreje y añade. Y como nosotros tampoco no estudiamos lastimosamente la Biblia como tiene que ser, nadie entendí que había sido estos escritos sagrados. Son escritos históricos que una comunidad, es decir, la iglesia, va escribiendo de una manera pedagógica. Y entonces ahora agarramos la Biblia como una cuestión mágica. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué está escrito aquí? ¿Por qué aquello? Ni entendéis, bebé. Ni entendéis, bebé. Vamos a entrar en la historia de la salvación. Y aquí entonces, el problema es que vemos nuestra realidad, por ejemplo, ahora nuestra realidad política, nuestra realidad social, nuestra realidad de nación, que nos estamos hundiendo económicamente. La ñande autoridad que vaya preocupada, o joven de curé, o joven de eso, o mía, ¿cuál es la preocupación? A ver si tenemos mercado. Ya vendes a curero, o ya vendes a Iguazú, ya vendes a Bacá, o lo que sea. Hablan de pueblos, hablan de indígenas, hablan de Boriajucuera, hablan de chicos de la calle, hablan de Chespis, hablan... Entonces pensamos que somos nosotros con la cuestión económica que vamos a solucionar una nación. No. La nación la vamos a solucionar cuando nosotros nos pongamos las pilas y digamos cuál es la nación y cuáles son los valores esenciales y fundamentales que tenemos que poner en práctica y que tenemos que vivir. Y entonces por eso, sabiendo el primer elemento histórico que es que Dios nos regala todo, Dios viene el segundo momento, que fue justamente el de la redención. Toda la Cuaresma nos hizo reflexionar en eso. La Semana Santa nos introdujo en el misterio de la Pascua, es decir, justamente de la muerte, de esa situación de pecado que nos saca y que nos pone, ¿verdad? ¿A dónde, queridos hermanos? Y que nos pone en el camino de nuevo de la salvación. Salvación, salutis, quiere decir dignidad, realización, planificación. ¿Entendés? Upea la ñandeña entendida. Por eso que los términos, explicatio terminorum, es importante ñandeña yo que fuera. Ya y cuamba dice cada palabrita para que podamos también nosotros después, de acuerdo a ese significado, ponerlo en práctica en la vida cristiana. Y entonces, la salvación es la dignificación del hombre, de la persona, la preocupación que nosotros tenemos que tener por nuestra comunidad, que nuestras instituciones funcionen, ¿entienden? Que haya remedio para los enfermos, que haya buenos profesionales que le atiendan a los enfermos. Yo, queridos hermanos, ciertamente como sacerdote, todo lo que sea, algunas veces uno se siente también privilegiado por ser sacerdote, digamos, ¿verdad? Pero yo veo a mi pueblo, a mi gente, que está ahí en los pasillos sentado, tiempos, horas, y si por ahí le dan una cita dentro de 3 meses, y después otra vez te va ahí, te mira, o poco, te hoy yo, y cualquier cosa, ¿verdad? Queridos hermanos, yo no sé si no somos el Yeporia Juvere, cola ñandera pichare, ¿cuera? ¿O qué es lo que nos pasa a todos? Nos estamos volviendo entonces, queridos hermanos, anticristianos en todo caso.
Porque el cristiano, como aquí nos estaba diciendo la palabra de Dios desde el comienzo, y este evangelio nos vuelve a mostrar con San Lucas, hay una preocupación por el hombre. Todo lo que se escribe y el autor sagrado nos pone aquí es de esa experiencia cercana con Dios. Ahora nos cuenta y nos dice, bueno, Dios hizo ya lo que tuvo que hacer y ahora quédense allí esperando ya al Espíritu Santo, porque el próximo domingo ya celebrata en Pentecostés. Pero yo ahora me voy y quiero que tampoco ustedes estén tristes, no quiero que ustedes se desesperen, porque tercera persona, la divina Santísima Trinidad, ¿verdad?, vendrá en medio de ustedes. Aupea con la ñandeña encarnata. Entonces la comunidad somos nosotros los que tenemos que llevar adelante nuestra sociedad. Y por eso justamente nos promete, esta ya es la promesa de Jesús al subir, yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que se vean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Queridos hermanos, la fuerza que viene de lo alto quiere decir que tenemos que preparar el corazón para convertirnos. Si no nos convertimos, vamos a seguir siempre en lo mismo. Naña cambiamos, no nos van a interesar los indígenas, no nos van a interesar nuestros hospitales, nuestros enfermos, no nos van a interesar esos que tienen que vender su tierra, vender sus lotes, porque no hay para los yapota, porque los grandes que se los comen a los pequeños. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Hay mucha injusticia. Y el Señor nos dice que ahora Él se va, que Él deja en nuestras manos la responsabilidad para que este mundo pueda ser mejor, para que el reino de Dios surja en medio de nosotros, se forme en medio de nosotros. Ahora queda en nuestras manos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la iponágina. Y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñande Yarañe
contáctenos, sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este primer domingo de junio. Es el misterio de la ascensión de Jesús al cielo. Hemos escuchado esa primera lectura tan hermosa, Hechos de los Apóstoles, que nos invita, ¿verdad? Dice, a no mirar simplemente al cielo. La segunda de la carta de Pablo a los cristianos de Éfeso, sobre todo a mirar un poco nuestra identidad y sobre todo a luchar por esa dignidad que el Señor nos ha regalado. Conociendo nuestra propia identidad, es decir, moto para la yandeya guatana, va para la yepona. Y sobre todo el Evangelio, ¿verdad? Que nos invitaba a abrir el corazón y a esperar, dice, yo les enviaré esa promesa que ya el Padre les había hecho. La tercera persona de la Santísima Trinidad, que es la fuerza del Espíritu Santo. Porque upeala ven monguetas en el dinamos, el dinamis, el dinámico, el dinamismo, ¿se dan cuenta? Y esa será la comunidad la que pondrá en práctica. Por eso, mis hijos queridos, bye bye, se llama, dale, a ni venden acete, porque vamos a estar juntos siempre, a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces queremos hoy, queridos hermanos, como siempre, Ñande Yarañe responde a las preguntas que ustedes van enviando, responder un poco qué significa verdaderamente, teológicamente, desde un aspecto bíblico, ¿cierto? Porque toda theos logos se hace desde la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia se escribe desde un contexto histórico. Y el contexto histórico es lo que nosotros vivimos en el día a día. Y lo que nosotros vivimos en el día a día son los sufrimientos, son los triunfos, son nuestras alegrías, son las problemáticas, ¿verdad?, que encontramos en nuestro convivir. Haopear entonces ñande yara con anga, o me ñande respuesta ñande ñe coteveajina, pero desde una reflexión, nosotros le decimos reflexión teológica, pero siempre como base tiene la reflexión filosófica. Porque filos, amigo, filosofía, sofía quiere decir sabiduría. Es decir, una reflexión profunda del corazón del hombre. Una reflexión profunda de la vida que nosotros tenemos aquí en nuestra sociedad. Opea la ñandeña mañana, ya esa pea lleva añas en dúa ya esa. Y entonces desde ahí, queridos hermanos, podemos también dar la respuesta a esta problemática de la vida del hombre, pero desde la teología, es decir, desde Dios. Miramos esta terminología de la ascensión de Cristo. Este relato que encontramos y que justamente hoy hemos hecho de los Apóstoles capítulo 1 del 1 al 14, es
una parte esencial, pendú que sé yo que fuera, del querigma de Lucas, que ya lo hemos dicho y ya hemos reflexionado también, ¿verdad? Porque como anuncio de Lucas, querigma quiere decir eso, nos está hablando acerca de la glorificación del Señor y por eso entonces uno tiene que entender que Jesús, la segunda persona, ha realizado con el plan de salvación propuesto por Dios. O sea, ese es el primer anuncio. Esa es la teología number one, vamos a decir. La ascensión de Jesús al cielo, en primer lugar, significa su propia glorificación. O sea, en la obediencia al Padre, oñemboúa ecuea lleva como mundo a peari, o yacajamuaya, guatajamuaya, ñanendiejo, yacañandepe, ñandera pena. Entonces Él cumple en la obediencia. Y más todavía su glorificación. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nos mostró, y Lucas insiste mucho, 3 veces, Él va a insistir diciendo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Entonces la glorificación del Señor que pasa por la cruz. ¿Cuál es el trono de Dios para salvarnos a nosotros? La cruz, queridos hermanos. Eso luego ya es una enseñanza maravillosa, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Porque estaba en la Nepo Baby. Un día, por ejemplo, el trono es el atentitis, el no estudiar, el no querer trabajar. Y así muchos otros. Yo digo Nepo Baby, pero de esos amiguitos que tenemos y que le vamos ubicando aquí y allá, pero hay a montones, ¿verdad? Es como decir, ebotaje, pepe a metan de la de trabajito, nada, ebotajamos a hacer siempre y seguimos siempre con la misma farsa. Ya dijimos tanto, wow, que nos plagueamos. Yo era un poco más joven todavía, ¿verdad? Tiempo de la dictadura, porque se plagueaban tanto, ¿verdad? Pasaron ya y 36 años por ahí ya, ¿verdad? El derrocamiento ya eso de la dictadura. Pero van o estamos peor o igual. O sea, no llegamos a levantar la cabeza entonces. O nos destruyeron demasiado aquí con los criterios y valores que no fuimos capaces todavía de despegar. ¿Será que vamos a necesitar 100 años? ¿O van a necesitar los que vendrán después de nosotros para ver si ellos por fin levantan nuestra nación y nuestro país? Yo parece que me voy a morir antes. Me voy a morir antes de ver esta realidad, lastimosamente. No me gusta decir eso, pero esa es la realidad que se está vislumbrando hoy en día aquí, en nuestra realidad social, política, educacional y todo lo que queramos, religiosa. Porque no estamos entendiendo que la glorificación, por eso el primer elemento de la teología lucana cuando te habla de la ascensión es mostrarte que Jesús vuelve a la gloria, pero después de haber pasado por la cruz. Y esto hay que subrayarlo, queridos hermanos, porque es la cruz, es el sufrimiento, es el empeño, es la lucha, es erradicar egoísmos, es erradicar corrupción, es erradicar narcopolítica, es erradicar todo aquello que simplemente nos hace ganar la vida a través del mal. Eso quiere decir, erradicar, sacar. Todo lo que es ilícito quiere decir, porque la justicia Sedec es lo que tiene que manejar, dirigir y ser brújula en nuestra vida. Nuestro GPS, Sedec, porque Dios por antonomasia y por definición es Sedec. Sedec quiere decir justicia. Bueno, esta es la primera parte, queridos hermanos, que tenemos que volver a recuperar en nuestra teología de la ascensión. Que esta es la forma como nosotros decimos que el Señor, después de haber pasado en medio de nosotros, también a través de la cruz y del sufrimiento nos ha salvado y ahora vuelve a la gloria de Dios. Si queremos nosotros glorificar nuestra nación, estar como tiene que ser, como Dios quiere, vamos a tener que pasar por la cruz. Pero todos, todos tenemos que pasar para que podamos llegar a estar mejor. Todos, no solamente algunos y algún grupito, ¿verdad? Bueno,
Después, el segundo elemento, queridos amigos, que nosotros encontramos dentro de una teología de la ascensión, tanto en San Mateo como en San Pablo, la resurrección y la glorificación constituye una unidad con la resurrección de Jesús, justamente. Es una unidad, la glorificación. Lucas, sin embargo, nos presenta a través de el pasar directamente por la cruz. Y el segundo elemento que ya hemos reflexionado, queridos amigos, es la de el compromiso de la comunidad. En cuanto que mostramos la glorificación, lo conseguimos a través de la cruz, pasando por la cruz. Jesús llega al sábado de gloria y domingo de resurrección, pasando por un jueves santo y pasando por un viernes santo. Si no hubiesen existido estos días de pasión, muerte, entonces no llegaría a su resurrección, nos dice la palabra de Dios. Ahora, nosotros miramos la teología que viene desde el aspecto lucano y sobre todo al finalizar del Evangelio de Lucas capítulo 24 y al iniciar su segundo tomo, que es Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Él nos decía: hijos míos, vengan aquí, les reúne, yo ahora me voy, la glorificación, primer elemento. Así entonces, queridos amigos, cuando el Señor justamente le está hablando aquí a los discípulos y les dice: ¿qué es lo que ustedes me están preguntando, verdad? En síntesis, ¿qué es lo que ustedes están queriendo saber? Si yo voy a restaurar el mundo en este momento. Y sin embargo, esto hace que quede en manos de Dios. Es decir, en manos de Dios significa que es nuestra propia conciencia en relación con el Señor. Nuestra propia conciencia en relación con Dios, que conoce nuestros caminos. Es el Señor entonces que hoy nos puede decir a nosotros: bueno, esta nación, esta iglesia, esta familia va a cambiar. ¿Pero por qué? Y porque justamente o guapú, o calculá, o mañá, o hendú, o jeshá, algo han ahí entonces, oye, pues tasojina, para hacer el verdadero cambio en su realidad. Upean entonces el segundo momento, queridos amigos, además de la glorificación, Dios que vuelve a su trono, a su gloria, Dios Padre que lo vuelve a exaltar, pero porque Él cumplió con su misión, number one, elemento número 1 de nuestra teología, viene el elemento número 2, que es esencial y fundamental hoy para nosotros. Ñande ya y cuana, ñande, si yo que fuera, ña mindu uana con ambae. Porque si no, siempre vamos a pedir y vamos a decir y vamos a repetir esta misma pregunta que hacían los apóstoles. Ñande Yara, es ahora que vos vas a restaurar el Paraguay. Ñande Yara, es ahora que vos vas a permitir que no exista más niños en la calle. Ñande Yara, es ahora que no va a haber más políticos corruptos. Apeña por anduta, ñande Yara de siempre ya por anduta. La ñande, da ya no, segundo elemento de la teología lucana. La comunidad. Si no se ponen las pilas, queridos hermanos, tu capilla va a seguir igualito. Dai piso mo hay, dai techo mo hay, donde como hay la ornamento, la hora de comida, na peña organizamos hay. ¿Se dan cuenta? Queridos hermanos, la teología de Lucas es ya el tercer evangelista. Y entonces quiere decir, queridos amigos, que estamos afilando cada vez más nuestra mirada. Una mirada de águila, ¿verdad? Una mirada profunda, una mirada que nos compromete a nosotros. Por eso este gran misterio de la ascensión, el misterio de la ascensión, ciertamente que ya llevo de paya o a paya, este es nuestro objetivo, nuestra glorificación, número 1. Y nuestro finado Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, ¿verdad? En su teología justamente sobre la ascensión, él insiste mucho sobre este aspecto de la glorificación,
Él no insiste mucho en este segundo aspecto, que tal vez lo hizo el Papa Francisco. Porque el Papa Francisco era bien concreto, ¿verdad? En cuanto que Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, nos invitaba y nos decía, la ascensión significa volver a lo esencial del alma del cristiano. Y eso no nos tenemos que olvidar, ciertamente. Es decir, la purificación de nuestra propia vida. Tener criterios y valores en nuestra propia vida. Porque ñandego si yo que fuera como un doa pegar y ya tantas cosas, pero tantas cosas superficiales que no son los esenciales y fundamentales de la vida del hombre, de la trascendencia del hombre como tal. Por eso que está bien también lo de el Papa Benedicto XVI, insistir mucho en la glorificación, ¿verdad? Pasar a la gloria del Padre nuevamente, pero después de haber pasado por la cruz. Y ahora mirando esta segunda partecita, llegar a la gloria de Dios ciertamente, pero esa gloria de Dios que se manifiesta ¿dónde, queridos hermanos? Coabe, aquí, en la tierra, aquí entre nosotros, en nuestra sociedad. Si nosotros seguimos siendo uno de los países más pobres aquí en América Latina, queridos hermanos, eso no es culpa de no sé quién, es culpa de nosotros, es culpa de nuestra comunidad, es culpa de que no tuvimos patriotas o no tenemos actualmente patriotas que quieran llevar adelante bien las cosas, sino que lo único que quieren, ellas se están organizando a ver cómo vamos a hacer para engañar al pueblo, a la gente, tobotañan dereje, ya pues está en el gobierno, ya a la máquina fuera la yabotajanguá, quién sabe cuánto se va a sobrefacturar. Creo que era cerca de $100 millones para comprar unas máquinas y que después se tiene que hacer el software y todas esas cosas. Entonces que muchas veces otra vez, sí, hasta teníamos los políticos que abiertamente decían, nosotros les robamos, nosotros tranquilos, nosotros, y están sueltos y brincando por ahí como cabras. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que nos falta una conciencia en este segundo elemento, ¿verdad? El segundo elemento esencial y fundamental dentro de esta teología de la ascensión de Jesús al cielo. Jesús se va al cielo, pero ese compromiso de un Jesús que va al cielo es porque nosotros hoy nos quedamos para construir nuestro mundo. Así que, queridos hermanos, también nosotros, como Jesús, el día en que nos toque decir bye bye de este mundo, ¿será que nosotros vamos a poder dejar, aunque sea ese granito de arena, en la construcción de este Paraguay y de esta nación que quiere crecer, que quiere responder a esa vocación a la que ha sido llamado por Dios, que es la dignidad del hombre? Termino simplemente con esa frase que tanto me encanta de San Ireneo de León. La gloria de Dios es justamente ¿qué cosa? El hombre viviente. La gloria de Dios es el hombre viviente. Repitamos, porque esto es lo esencial. Que la gloria de Dios es el hombre viviente quiere decir la dignidad, cuando todos verdaderamente estamos mejor. Todos estamos mejor. Todos tenemos remedio. Todos tenemos educación. Todos hacemos el bien. Y en todo caso, nadie roba más. Les dejo, queridos hermanos, la bendición del Señor para que nos bendiga, nos fortalezca y nos ayude siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñante Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.